Nosotros estamos en la serie Los Corintios, amén. Estamos en esa serie Los Corintios. Esta es la 10ª enseñanza acerca de los Corintios y estamos en el capítulo 5. Y hoy vamos a estar desde el versículo 1 hasta el 13 y el tema en esta mañana tiene que ver con un llamado a la disciplina. Un llamado a la disciplina. ¿A cuánto les gusta la disciplina? Muy contentos ustedes con la disciplina, les gusta la corrección, les gusta, ¿verdad?, que se le exhorte, que se le llame la atención. Siempre es bueno entender que la exhortación o la disciplina no debe ser vista solamente en un sentido negativo, al contrario, debe ser visto desde el punto de vista, o mejor dicho, desde un sentido positivo, porque la disciplina de Dios es para nuestro propio bien. Dios nos disciplina para nuestro propio bien. Pero ¿qué pasa cuando no hay disciplina? ¿Qué pasa cuando nadie se preocupa por exhortarnos, por ver cómo estamos, por llamar nuestra atención, por hablar a nuestro corazón, por confrontarnos? La palabra confrontación es difícil a veces, no queremos confrontar a nadie, ni queremos ser confrontados. Pero en la iglesia, que somos nosotros, el pueblo de Dios, se requiere a veces que Dios nos confronte con su palabra. Confrontar no significa que yo te digo lo que yo quiero, en el tono que yo quiero. Confrontar con la palabra significa que Dios, a través de su palabra, a través de los escritos, nos revela la verdadera condición en la que estamos y tiene la intención de movernos de un lugar a otro. Amén. Dios quiere que nosotros avancemos y quiere que nosotros crezcamos. Amén. Entonces vamos a leer en ese capítulo 5 los versículos del 1 hasta el 13 y dice la palabra de Dios: de cierto se oye que hay entre vosotros, ¿qué? Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debería más bien habernos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Señor, ayúdanos en esta mañana. Gracias por tu palabra, la cual sabemos que es verdad, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, edificarnos por medio de ella. Y porque en esta mañana te hemos cantado y te hemos adorado, hemos contemplado, Señor, hemos podido expresarte, Señor, que tú eres maravilloso, excelso y que merece, Señor, nuestra adoración, nuestra contemplación. Pero entre esas cosas está tu santidad, Señor. Está tu pureza, Señor. Está tu atributo, Señor amado, de ser santo, Señor. Ese atributo, Señor amado, Padre, que nos lleva a nosotros a vivir una vida, Señor, separada y apartada de todo lo malo y de todo lo que el mundo ofrece, Señor, para dedicarnos completamente a ti, Señor. Padre, tú eres un Dios celoso, dice tu palabra. El Espíritu Santo nos anhela celosamente, Señor amado. Él busca y quiere y desea, Señor, que nosotros vivamos única y exclusivamente para tu gloria y para tu honra, conforme, Señor, a tu palabra y a tus preceptos, Señor. Ayúdanos en esta mañana y ten misericordia de mí. Permite que pueda, Señor, Padre Santo, hablar conforme a tu propósito, Señor, y que cada uno de los que estamos aquí, Señor, seamos edificados, Señor,
Padre, seamos formados, Señor, Padre, para poner por obra lo que tú nos enseñes, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, gloria y honra. Amén y amén. ¿Cuántos han visto este capítulo en sus lecturas de la Biblia y en algunos momentos en los cuales hemos visto, pero ciertamente aunque ahí estamos leyendo este capítulo 5, hay frases y palabras que pudieran confundir nuestra mente, ¿no? Sobre todo, especialmente el caso, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Pero los corintios y los hermanos que hacían vida en la iglesia podían comprender muy bien el significado de esa expresión. Nosotros tal vez se nos hace difícil por contexto cultural, por muchas cosas, pero hoy vamos a ver a la luz de la palabra qué significado tiene y el por qué, porque a veces nosotros leemos las Escrituras y pensamos que Dios es muy severo, ¿no? Y hay cosas que no nos gustan y queremos saltarnos y decimos, ¿cómo un Dios bueno, misericordioso y amoroso? ¿Y cómo Pablo puede hablar de esa forma y de esa manera? Pregunto en esta mañana, ¿cómo podemos nosotros corregir las cosas que están deficientes y que están mal? Nosotros conocemos por experiencia propia en algunas ocasiones y por experiencia de otros el caso de los padres que aman tanto a sus hijos que deciden no corregirlos. Pero el resultado de ellos, ¿cuál es? No le pegué, no le llamé la atención, nunca le puse norma, nunca le puse ley, lo dejé ser libre, pensé que era lo mejor para que fuera feliz. ¿Y cómo está ese hombre a esta edad con 20, 30, 40 años en algunos casos y hasta 50? Su vida fue destruida porque no hubo alguien que pudiera hacerle frente. Usted debe entender que la disciplina es una extensión del amor de Dios. No puede ver la disciplina como algo negativo, pero es la imagen que tenemos. Sin embargo, vemos aquellos padres o aquellos hijos que han sido formados, quizás no perfectos, porque no hay ningún padre perfecto, ¿verdad? Pero que en su humanidad ha tratado de ser lo mejor posible y ha buscado ponerle a su hijo freno, ponerle a su hijo regla, norma, y en algunas ocasiones, en contra de su propia voluntad, le ha tocado tener que darle su palmada, sobre todo cuando están en formación. Ahora, aunque otros padres nos puedan ver o lo puedan observar y decir, qué padre tan cruel, ¿verdad? Porque en el día de hoy, los padres que corrigen a sus hijos son enemigos de la sociedad, de algunos profesores y de algunas personas. ¿Por qué? Porque dicen, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI tengamos nosotros que estar haciendo esto o aquello? Quiero que entendamos que la Biblia nunca nos manda a nosotros a maltratar a nuestros hijos sin razón alguna, o a dañarles o a destruirles. Pero sí nos enseña que podemos corregirle, y entre la instrucción de la corrección incluye también la vara, siempre en el uso apropiado y con la intención correcta, entendiendo y explicándole el por qué y para qué. Lo mismo sucede en la iglesia, mis hermanos. La iglesia necesita corrección, necesita disciplina. Nosotros somos hijos de Dios y Dios es nuestro Padre, y en su sabiduría, Dios, que conoce todas las cosas, que es el autor de la salvación de nuestras almas y que conoce nuestro porvenir, nuestro futuro, Él conoce y sabe, ¿verdad?, de que algún momento, por alguna razón, muchos de nosotros vamos a tratar de saltarnos o desviarnos de lo que está escrito, pero Él ha proveído para su iglesia la forma y la manera de guardarla y cuidarla. No hay tal cosa como que la iglesia no sabe qué hacer en esta situación. Uno escucha de casos y de casos en iglesia, de situaciones, de malos testimonios, de personas que tienen una idea incorrecta de la iglesia, que piensan y creen que la iglesia es alguien que recibe a personas que andan viviendo de manera incorrecta y que pueden seguir viviendo de manera incorrecta y que se escudan detrás de Dios. Error. Ciertamente Dios perdona, es misericordioso, nos da salvación, pero también nos da una nueva naturaleza. Y la nueva naturaleza, a través de la conducta, revela lo que somos. Cuando comienzan a suceder cosas que no están bien, hay un llamado de atención. Lo primero que hace la iglesia es un llamado de atención. En este caso, los líderes de la iglesia llaman a la persona, lo sientan, hablan con él, luego buscan otro testigo, se insiste y persiste en su pecado, en su actitud incorrecta, porque puede ser por ignorancia, por desconocimiento, por ser nuevo creyente, y puede ser sencillamente porque está en un estado de rebeldía. Pero una vez que una persona habla con él, y luego vienen 2 más, otros 3, y sigue y persiste, luego queda otra situación a la cual es apelar a la iglesia. Y toda la iglesia se entera de la situación, no porque estamos haciéndolo como un chisme, sino ya como algo en el cual se ha hablado, no se ha podido hacer nada, pero necesitamos y lo que buscamos es el arrepentimiento del individuo, y luego la iglesia
en autoridad junto con sus líderes, ¿verdad?, comienza a tratar con el hermano, y si el hermano persiste en su actitud de pecado, entonces el tal tiene que ser excomulgado de la iglesia. No podemos decir hermano o tener a una persona que quiere que se le llame como cristiano, que se le trate como un hermano, cuando su conducta no es la conducta de un cristiano. Una cosa es el error, el pecado, fallé, pero me arrepiento de mi pecado, pero el arrepentimiento conlleva un cambio de actitud y un cambio de conducta. Yo no puedo seguir siendo igual. Alguien que pide perdón no puede seguir haciéndonos lo mismo por lo cual pidió perdón. Y a veces nosotros queremos ser más buenos que Dios, mis hermanos. Pero de esto se trata, amén, este capítulo 5. Entonces es un llamado a la disciplina. Y mire, vivimos en tiempos complicados. Usted y yo estamos viviendo tiempos difíciles y complicados en cuanto a la apreciación de las cosas. Es difícil. Cada vez más y más el mundo se vuelve amoral. Lo que es algo incorrecto yo lo hago, pero eso significa para ti, pero para mí no. Es carente de juicio. Imagínense, el mundo está amoral y carente de juicio, y nosotros como iglesia somos un equilibrio en el mundo, mis hermanos. Nosotros debemos ser luz, debemos ser sal, y no puede ser que lo mismo que sucede afuera suceda dentro de la iglesia. La pregunta es exactamente cómo están las iglesias y cómo está la iglesia en el día de hoy. A veces hay personas que no pueden realmente definir si la iglesia es lo que dice ser por causa de los malos testimonios y la cantidad de personas que andan haciendo cosas incorrectas dentro de ellas. Y la pregunta es, ¿qué pasó entonces con la iglesia? ¿Dónde están los que Dios ha levantado o ha puesto para que enseñen la palabra y para que se ejerza, amén, lo que Dios ha entregado? Hermanos, la iglesia tiene herramientas dadas por Dios para funcionar correctamente. No hay tal cosa como, bueno, ninguna iglesia es perfecta. Ciertamente, nosotros somos perfectos porque a través de Cristo, amén, podemos obtener esa perfección. Pero no significa que no podamos vivir como Dios demanda o como Dios espera, porque no tendría sentido entonces que Dios nos exija algo que no podamos cumplir. Entonces, estamos en tiempos complicados. Estamos en un tiempo donde aparentemente nada es malo. Todo dependerá de cómo usted lo vea. En palabras del profeta Isaías, en el capítulo 20, adelantándose a la época por las circunstancias del mismo pueblo de Israel, pero que cala muy bien en nuestro tiempo, dice, ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Qué palabra tan apropiada para la condición del pueblo, pero es una palabra tan exacta para nuestros tiempos que tiene la misma capacidad de exhortación y la misma advertencia. Porque muchos podemos decir, bueno, eso era con el pueblo de Israel, pero la advertencia sigue siendo la misma. Más adelante Pablo dice, todas estas cosas sucedieron para nuestro ejemplo, en capítulos más adelante. Pero aquí podemos ver claramente que hay de los que a lo malo dicen bueno. ¿Cuánta gente no anda diciéndole desde los púlpitos al pueblo que eso no es malo? Que Dios ve nada más el corazón, que no importa cómo viva, no importa si haces esto, no importa si haces aquello. A la final, a Dios lo que le importa es tu corazón. Dios ve el corazón, es cierto, pero Dios dice que en la voluntad de Dios es vuestra santificación en cuerpo, alma, mente y espíritu. Él no se conforma con que nada más en nuestro corazón sepamos que Él existe y que es real. Él desea que eso que sabemos de Él nos lleve a vivir la vida que Él espera. Y debe ser nuestra oración, y debe ser nuestro clamor, y debe ser nuestra petición diaria. Señor, ayúdame a vivir como tú quieres. Entonces, hay un ay. Los ayes en la Biblia no están asociados con algo bueno. No es una algarabía de regocijo. ¡Ay, qué sabroso! Ese ay implica sufrimiento y dolor. Es una consecuencia de la desobediencia y del pecado deliberado. La Biblia dice que el que peca deliberadamente tiene problemas, tiene situaciones que enfrentar. Y aquí dice, ay de lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Hermanos, estamos en tiempos donde hablar la verdad no es bien visto. Decir la verdad no es bien recibido. Y tenemos un pueblo ignorante que desconoce y no está deseoso por aprender las Escrituras. Y la clase que vimos esta mañana referente a la apostasía
tiene mucho que ver, mis hermanos. Entonces a lo bueno llaman malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Mire, las consecuencias son inevitables, mis hermanos. La paga del pecado es la muerte. La de rebeldía y la desobediencia tiene consecuencias. Son inevitables para el pueblo que conoce al Señor y no hace lo correcto, o que abandona su palabra, especialmente cuando sus sacerdotes y líderes dejan de llamar las cosas por su nombre. Tremenda responsabilidad, mis hermanos. A veces nosotros pensamos que Dios nos está esperando en la gloria diciéndonos cuántas ovejas son, cuántas personas hay, cuántos miles, cuántos cientos, qué iglesia tan grande, cuántos ministerios, cuántas cosas económicamente sustentaste y apoyaste, hiciste. Hermanos, cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios, Dios nos va a juzgar de acuerdo a nuestra fidelidad. Cuando la Biblia dice que dijo, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ambos llegaron con cantidades diferentes de acuerdo a sus capacidades, pero la recompensa no era en base a la cantidad, sino en base a la fidelidad. Buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ambos recibieron la misma recompensa porque estaba asociado a la fidelidad, al compromiso, a la entrega, a la obediencia. Y déjame que Pablo lo tenía muy claro. Sí, mi nombre está sonando, Pablo por aquí, Pablo por allá, y no quieren nada con Pablo y Pablo y Pablo, pero lo siento, si me van a vetar y ya no me van a mencionar, no importa, pero tengo algo que decirles. Están mal, están desviados, equivocados y envanecidos, y están en pecado. Y el que encubre su pecado no prosperará. Tremendo. Entonces los sacerdotes y los líderes, los pastores, los maestros, dejan de llamar las cosas por su nombre. La palabra sangre, la palabra pecado, la palabra muerte, la palabra disciplina, la palabra corrección, la palabra desobediencia, las sentencias, no se nombran en la iglesia, porque eso espanta a la gente. Eso realmente preocupa a las personas y hacen que no vuelvan, hermanos. La pregunta es, ¿qué hacen aquí si no entienden por qué están aquí? Pero la iglesia no valora esto, mis hermanos. Esta verdad no está siendo valorada ni tomada en cuenta. Y lastimosamente están dejando de llamar las cosas por su nombre. Él tiene un espíritu de adulterio, él no es adúltero. Error. Él está luchando con un pecado que se llama adulterio, pero no culpe a un espíritu por el pecado de él. No culpe a un espíritu porque soy avaro, codicioso. Tiene que luchar con su pecado y tiene que arrepentirse y tiene que pedirle a Dios que lo ayude. Pero no culpemos a otro por lo que yo estoy haciendo. Es muy fácil decir que es un espíritu, yo no quiero hacerlo, pero él me lleva. Puede que tenga influencia, puede que busque, te pone la tentación y arma todo este tipo de cosas, pero tú eres responsable. Puedes como cristiano decidir hacerlo o no hacerlo. Puedes proponer en tu corazón como Daniel no contaminarte. Y es la palabra. Entonces cambian las cosas los líderes. No las llaman por su nombre, solo para complacer al pueblo. Se convierten en Aarón. Si Moisés no está, ¿qué hago con el pueblo? ¿Qué quieren? Hazme un becerro. Hazme esto, hazme aquello. La pregunta es, ¿cuánta gente piensa que la iglesia está para complacer? Yo no sé cómo vamos a hacer nosotros, pero yo creo y confío en que la palabra de Dios es poderosa, amén, para hacer lo que ella quiere hacer en la vida de las personas. No tenemos por qué ayudarla, no tenemos por qué querer, no, ella no necesita ayuda. ¿Saben lo único que necesita Dios de nosotros? La única área en la iglesia donde usted no puede ser creativo, donde usted no puede ser emprendedor, es en la palabra. Usted tiene que limitarse a decir lo que ella dice y a tratar de que la gente entienda lo que las Escrituras dicen a sí mismas. Pero es mejor ponerle, ¿no? Queremos resultados a corto plazo. Quiero que las cosas funcionen. No. Seamos fieles, amén. No complazcamos al pueblo, porque créame, el pueblo nunca pide lo que realmente necesita. Por eso hay pastores. Si usted se pudiera pastorear solo, no hubiera iglesia. Si usted pudiera hacer su vida cristiana excelente sin necesidad de una figura, entonces Dios no hubiese levantado maestros.
Pero Dios sabe que no podemos así de esa manera. Necesitamos un maestro, necesitamos un pastor, necesitamos una persona que esté sujeta a Dios para que entonces pueda enseñarnos y predicarnos, para que pueda hablarnos de parte de Él. No podemos entonces cambiar las cosas para complacer al pueblo, porque el complacer al pueblo significa ir en contra de Dios. Ahora, hay muchos líderes complaciendo al pueblo y el pueblo complacido con él. Pero Dios aborreciéndolo. Dios molesto, Dios lastimado, Dios triste y Dios blasfemado, mis hermanos, con ciertas acciones. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Los corintios se envanecieron y se volvieron orgullosos. Estaban pasando por alto algo grave. Fíjese, cuando uno comienza a jugar con el pecado, llega un momento en que ya lo hace familia. Bueno, tal vez otros también lo hacen. No tengo por qué sentirme mal. Yo no creo que sea el único. A la final lo más importante es el amor. Al fin y al cabo, ¿quién no adultera? ¿Quién no fornica? ¿Quién no comete esto? ¿Quién no comete aquello? Y llega la iglesia y dice, es verdad, es más importante el amor. ¿Qué vamos a hacer con ese pobre hombre? No le digamos nada. No queremos que se vaya. Déjalo así. Déjalo. No le digas la verdad. Ellos se envanecieron, mis hermanos. Los corintios estaban orgullosos. Estaban pasando por alto algo grave delante de Dios. En su deseo de ser influyentes en el mundo, ya estaban pensando como ellos. Querían tanto la filosofía del mundo, tanto el conocimiento del mundo, que ya simplemente no tenían la capacidad de discernir ni de juzgar las cosas que ahí acontecían. ¿Se da cuenta de lo que hace el pecado? Cuando el pecado se introduce dentro de la iglesia, perdemos el discernimiento. Cuando comenzamos a jugar y a coquetear y a permitirlo, llega un momento en que si los líderes pierden la capacidad de discernir, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Y eso está sucediendo, mis hermanos. Eso está aconteciendo. Y esto no lo digo como jactancia, ni lo digo para que creamos que somos los únicos. No, Dios nos ayude y nos permita perseverar en lo que estamos hablando. Y que Dios nos guarde, amén. Que podamos seguir siendo fieles, porque no se trata de ser fiel hoy, sino de ser fiel hasta que Él venga. Y realmente es preocupante y alarmante. Y fíjense que estamos hablando algo que ciertamente nos tocó, es el capítulo 5, estamos estudiando exegéticamente. No podemos darle la vuelta a esto, darle un mateíto y decir esto no existe. Esto era antes cuando estaban los corintios, ahora no hace falta. Ahora el Espíritu Santo y tú tienen una relación y Él es el único que te juzga, el único que te redarguye, el único que te reprende. Hermanos, hay momentos en que el Espíritu Santo se contrista y hasta se aparta de nosotros. Pero para eso está la palabra. El pueblo se desbocaba y venía el sacerdote a recordarles que se habían alejado de Dios. Y solamente mediante una predicación fiel había esperanza para el pueblo de arrepentimiento. Entonces no estamos para complacer. Ellos habían pasado por alto ese pecado grave. Estaban pensando como el mundo. Estaban ignorando el pecado y aprendiendo a convivir con él. Aprendiendo a convivir con el pecado. Pablo en el capítulo anterior, y específicamente en los versículos finales, les dejó claro que el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Eso es lo que es el Evangelio. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En pocas palabras, ellos no solo debían filosofar sobre Dios. ¿Cuántos filósofos cristianos no hay, verdad? Que debaten acerca de Dios de manera impresionante, pero su vida no va acorde de lo que conocen de Dios. Él no estaba diciéndoles a ellos, sino más que dejen solamente de filosofar de Dios, de jactarse de su espiritualidad, que nosotros tenemos este don, que nosotros tenemos esta capacidad, que aquí Dios se manifiesta, que aquí Dios se revela. Ok, si Dios se manifiesta y se revela aquí, ¿por qué entonces permiten que ese hombre esté entre ustedes? ¿Por qué le dan laxitud a algo que debería tener la preeminencia, la premura, la prioridad en este momento en la iglesia debería ser tratar de resolver ese pequeño detalle que está allí grave, fuerte, feo, como lo era el adulterio, que ni siquiera el mundo lo hace? La cosa era seria, ¿no? Estoy claro, estoy informado, recibí esa noticia de que aquí hay fornicación, tal fornicación que ni siquiera el mundo. Vergüenza debería darnos, dice Pablo. Ni siquiera el mundo, porque la ley romana lo prohíbe. Nadie puede estar con la mujer de su padre. Pero ustedes tan pretenciosos, tan espirituales, y resulta que tienen
esa chiva metida aquí y no han dicho absolutamente nada. Dicen que están empoderados, que tienen el poder de Dios. ¿Y por qué no lo confrontan si tienen el poder de Dios? Dicen que son espirituales. ¿Y por qué no le muestran el error en el cual anda? Tal vez era una persona influyente en la iglesia que no nos atrevemos a confrontar. Tal vez era el hermano Giuseppe Antonelli, que diezma y ofrenda, y algunos piensan que la obra la sustenta Giuseppe Antonelli y no el Señor. Y si a Giuseppe Antonelli le decimos que sus hijos están en pecado y no pueden cantar, entonces a Giuseppe Antonelli se va. Y con él se va el diezmo, la ofrenda. Entonces la iglesia se muere porque, ¡ay, quién va ahora a dar esto! A lo mejor no sabemos qué influyente era el hombre allí, ¿verdad? Pero nadie quería decir nada, ni siquiera aquellos que decían que ya estaban en una capacidad superior a Pablo. Y por eso Pablo le habla de esa forma, mis hermanos. Le habla de esa manera. Ahora yo pregunto, ¿sucede esto en el día de hoy? ¿Habrán fornicaciones dentro de las iglesias? ¿Habrán adulterios? ¿Habrán cosas aberrantes? Sí las hay. Pero somos tan inconscientes y estamos tan fuera de órbita espiritual que no podemos percibirlo, y que cuando lo percibimos nos da igual, no nos late el corazón, no nos impresiona nada, hermanos. He hablado con pastores y me dicen, no, hermano, ya a mí no me impresiona nada. Siempre debe ser una impresión un pecado como ese en un hermano o en una hermana. A mí no deja de sorprenderme, aunque ha pasado, ha sucedido, pero no puede ser algo tomado tan normal como que si no es nada. No, simplemente vive con la mujer de su papá. ¿Por qué tanto escándalo con eso? Eso lo practican en tal tribu, lo practican en no sé dónde. Pero no te asombres, Pablo sí estaba asombrado, porque si había gente corrompida, los romanos. Si había gente que hacía cosas terribles, ellos, hermanos, para el mundo conocido de aquel entonces, pero aún ellos se reservaban la mujer de su padre. Decían, no, es la mujer de mi papá. ¿Por qué si hay tantas voy a agarrar la de mi papá? No, eso está prohibido, la ley. Pero lo peor aún es que esta iglesia había sido fundamentada sobre la ética cristiana, sobre los valores y los principios de Dios. No creo que Pablo haya ignorado las verdades. Dice la Biblia que él pasó más de un año en esa iglesia enseñándole la palabra de Dios. Y Deuteronomio y también Levítico condenan una práctica tan aberrante como esa. No descubrirás la desnudez de tu madre. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. Porque esa abominación es pecado. Pero los espirituales, los líderes, los que estaban allí en la palestra corintiana, ellos habían perdido la sensibilidad espiritual para discernir entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo. Estaban envanecidos, pensaban que realmente el poder de Dios se manifestaba solamente en un discurso bien acomodado, en un discurso que usara las palabras más relevantes del momento y que cautivara incluso a los que no eran creyentes. Pero Pablo dice, yo no quiero solamente palabras, yo quiero ver el poder de Dios en sus vidas. Quiero ver las vidas transformadas, quiero ver las transformaciones que Dios ha hecho en ustedes. No me sorprenden para nada lo que dicen, quiero ver hechos. Quiero ver realmente una vida que testifique del poder de Dios. Ahí estaba Pablo, mis hermanos. Entonces el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. En pocas palabras, ellos no solo debían filosofar sobre Dios y jactarse de su espiritualidad, sino más bien ellos debían demostrar mediante su vida el poder de Dios. Mire, esto cala en todos los tiempos. Y yo quiero que usted entienda algo, porque a veces confundimos la gente espiritual que es mística, que anda por allí todo el tiempo. Ay, Dios me mostró y anduve en el espíritu y anduve volando. Y aquellas personas que todo el tiempo andan solamente bajo un perfil religioso, creyendo que la religiosidad es espiritualidad, creyendo que el legalismo es espiritualidad, y se escudan detrás de eso para querer aparentar algo que no son. Pero la espiritualidad, mis hermanos, de una persona no se mide por cuánto sabe, ni siquiera por el gran conocimiento que pueda tener de las Escrituras, sino por cómo vive. Usted quiere ver a una persona espiritual, esa persona manifiesta su espiritualidad en la forma como vive. Y no aquí en la iglesia, porque aquí es muy fácil ser espiritual. Aquí nadie me dice tripa verde, aquí nadie me empuja, aquí nadie me saca los dientes, aquí nadie me dice nada delante del pastor, pero es en la casa, amén, donde yo manifiesto mi espiritualidad con mi esposa, con mis hijos, cuando las cosas no están saliendo como quiero, como me parecen.
Manifiesto eso en mi trabajo cuando mi jefe me exige, cuando mi jefe me es difícil de soportar, porque la Biblia dice que hay algunos que son difíciles de soportar. Yo manifiesto realmente mi espiritualidad cuando las personas en la calle, sea familia, sea amigo, sean conocidos o simplemente el mundo está buscando perturbarme. Mi reacción manifiesta cuán lleno de Dios y espiritual yo soy. Pregunto en esta mañana, ¿qué tan espirituales somos o qué tan espirituales nos creemos? Y sincerémonos y preguntémonos, ¿realmente soy lo suficientemente espiritual o tengo que reconocer que todavía me falta y que necesito no llenarme de orgullo, sino de humildad para que entonces Dios pueda obrar en mí? Si alguien es espiritual, debe vivir conforme a la palabra de Dios. Y a los que hablaban lenguas, a los que interpretaban lenguas, a los que profetizaban, Pablo le dice, si alguno se cree espiritual, reconozca lo que le digo. Sepa que lo que estoy hablando es palabra de Dios, dice en el capítulo 14. Si alguno verdaderamente es espiritual, como dicen que son, tiene entonces que reconocer que lo que estoy hablando es palabra de Dios. Ahora, en primer lugar, es el primer capítulo de nuestra mañana. En primer lugar, la iglesia debe corregir el pecado. La iglesia debe corregir el pecado. Entonces la iglesia se mete en mi vida. No, la iglesia no se mete en tu vida. Pero tú no puedes ser parte de una iglesia que tiene compromisos y un pacto con Dios y vivir como te da la gana y exigir que la iglesia no te meta en tu vida. Si no quieres que la iglesia se meta en tu vida, entonces vive como Dios espera que viva. Y si no quieres que la iglesia se meta en tu vida, no puedes ser parte de la iglesia. Porque aquí somos miembros los unos de los otros. Somos un solo cuerpo. Somos una familia y lo que a otro le duele, a mí me duele. Y lo que otro padece, yo lo padezco. Y si alguien daña la obra, nos daña a todos. Cuando alguien comete algo malo, no dicen, él hizo algo malo. Dicen, los evangélicos, los cristianos, los que dicen que son de Dios, esos hicieron tal cosa. Qué cosa tan triste, ¿verdad? Una sola persona hace algo y ya catalogan así a todo el resto. Se da cuenta de la importancia y del valor que tiene realmente la iglesia en el mundo. ¿Y por qué Dios cuida tanto a su iglesia? Porque nosotros estamos reflejando la gloria de Dios, hermano. Nosotros estamos reflejando la gloria de Dios en este mundo en el que vivimos. Y si nosotros no vivimos conforme a la palabra, entonces Dios no puede ser glorificado. La Biblia dice para que los malhechores, los que no conocen a Dios, glorifiquen a Dios. Entonces, en primer lugar, la iglesia debe corregir el pecado. ¿Por qué? Porque es necesario. Es necesario y es lo correcto. ¿Por qué debe corregir el pecado? Porque es necesario y es lo correcto. El pecado no debe ser tolerado dentro de la iglesia. Nosotros podemos ser tolerantes a muchas cosas, pero no podemos tolerar lo que Dios no tolera. Esta no es mi casa, hermano, ni es la suya. En su casa yo aguanto cualquier cosa. Estoy en su casa. En mi casa usted aguanta quizás algunas cosas. Pero la Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Esto es serio, mis hermanos. Esto es serio. No es tal cosa como aquí nosotros tomamos las decisiones que queremos. Hablamos lo que pensamos, lo que nos gusta y ya y punto. El Señor se ajusta a lo que queramos. No, es la casa de Dios. Ciertamente Dios no habita en templo hecho de manos de hombre. Pero este es el lugar que hemos dedicado para el Señor. Aquí nos reunimos, aquí adoramos, aquí glorificamos a Dios. Y nosotros, mis hermanos, créanme, nosotros realmente estamos sujetos a la voluntad de Dios. Por lo tanto, no podemos vivir como nos da la gana aquí en la casa de Dios. Ni siquiera sus hijos viven en la suya como quieren. Si usted es un cristiano serio y un hermano que ama al Señor, tiene que reconocer que con todo el dolor del alma tiene que decirle a sus hijos, aquí eso no. No, que es una amiga que se va a quedar hoy, que... No, hijo, aquí no. Pero yo tengo 18 años, que yo tengo 23, que yo tengo 24. Cómprese una casa o múdese y haga lo que quiera. Yo no puedo exigirte, no te lo puedo prohibir, pero esta es la casa mía. Y si fuera alguien que no fuera su hijo, cualquier persona, que incluso no tiene que ser algo como eso, simplemente otras cosas más sencillas. Usted dice, no, esta es mi casa, tienes que respetar, tienes que sujetarte. Entonces no nos creamos esa idea que en la casa de todos y que la gente en el mundo acepta cualquier cosa. Yo soy cristiano evangélico, pero no puedo llegar a la casa ni siquiera de un familiar y decir, vamos a hacer un culto hoy. Espérate,
El evangélico eres tú. ¿Por qué tiene que hacer un culto aquí? No, yo te respeto lo tuyo, pero aquí es mi casa, hermano. Y que sigan las rancheras. Pero no se hace lo que yo quiera, aunque tenga buenas intenciones y sea beneficioso para ellos. ¿Por qué entonces nosotros dejamos que el mundo sí decida dentro de la iglesia? Fíjense que el mundo tiene sus estándares. Nosotros somos una institución tal, tal, tal. Aquí nosotros no aceptamos tal, tal, tal. Y todo el mundo se queda calladito. Pero en la iglesia llegó el momento en que todo el mundo hace lo que quiera. Decidimos lo que queremos, opinamos así. Entonces dicen, nosotros somos una iglesia que nacimos bajo esta visión. Nosotros ahora pensamos que no somos como las iglesias tradicionales. ¿Qué tal? Ahora resulta que después de más de 2000 años, ahora nosotros decidimos cómo es que es la iglesia. Ya no se predica así, ya no se dice así, ya no se le llama predicación, ya no se le llama de esto. Entonces, ¿qué somos? ¿Qué es entonces la iglesia? Lamentándolo mucho por ignorancia, por desconocimiento, y otros por conveniencia, se quedan absolutamente callados y no dicen nada. Pero son responsables delante de Dios. Son responsables delante de Él. Entonces, no podemos nosotros caer en lo mismo. Tenemos que enseñar lo que es correcto. El pecado no puede ser tolerado dentro de la iglesia. Hermano, no se puede. No es que no quiero, yo soy tu amigo. Y si me pongo del lado tuyo, hasta a lo mejor te doy la razón. Y te digo, es que pobrecito, es difícil aguantar una tentación como esa. Y cónchale, y yo me compadezco de ti. Pero en ese momento no lo decido yo, sino el Señor. De acuerdo a lo que está establecido en su palabra. Entonces, ¿por qué no puede ser tolerado dentro de la iglesia? Porque no beneficia a nadie. Esto se pone bueno, porque la gente a veces se pone así como que, bueno, ¿y cómo es esto? Dígame, ¿a quién beneficia el pecado? ¿El mundo está así porque lo están haciendo bien o porque lo están haciendo mal? Todo mundo que tenga 4 dedos de frente sabe que el mundo va de mal en peor. El mundo no está mejorando, hermanos, como la gente piensa y como la gente cree. El mundo está llegando a una coyuntura, mis hermanos, y está preparándose para lo peor, para que aparezca aquel líder carismático llamado el anticristo que pondrá a todo el mundo a sus pies. Pero el mundo no está bien y tiene que ser así y tiene que ir empeorando, hermanos, para que entonces aparezca esa figura tan codiciada por muchos. Entonces nosotros no podemos pensar, mis hermanos, que debemos tolerar esto o aquello. No, no podemos. No beneficia a nadie, hermano. El mundo va de mal en peor. Ni el que lo practica, ni el resto que lo observa es beneficiado. El que lo practica, lamentándolo mucho, a menos que se arrepienta y lo confiese y se aparte, pero va a sufrir, va a padecer. Los mandamientos no se hicieron porque Dios es Dios y yo quiero que hagas esto. Dígame, los adulterios, ¿quién sufre? Dios. Los involucrados sufren, los hijos sufren, el hogar sufre, la sociedad sufre las consecuencias del divorcio. Pero la gente dice, Dios se la tira de altivo, Él quiere hacer y ponernos como unas marionetas y nos dice que no hagamos esto por tu propio bien. Honra a tu padre y a tu madre por tu propio bien. Amarás a tu prójimo por tu propio bien. Y sigue siendo con la finalidad de que el hombre pueda vivir de la manera correcta. Y en la iglesia es lo mismo, mi hermano. No se tolera el pecado no porque somos malos, no porque te odiamos, no porque no te queremos o porque no eres importante para nosotros. Es porque te destruye a ti que lo practica y daña al resto de la iglesia. ¿Me están entendiendo en esta mañana? Eso es lo que Dios quiere, mis hermanos. No beneficia a nadie, ni al que lo practica, ni al resto que lo observa. La Biblia declara en Proverbios 28:13, el que encubre su pecado o sus pecados no prosperará. El que encubre su pecado no prosperará. ¿Quién encubre su pecado? Aquel que lo está haciendo mal, pero no acepta que lo está haciendo mal. Aquel que sabe que es algo que desagrada a Dios, pero a raíz de su práctica constante se le va cauterizando la conciencia. Porque ese es el problema, hermano. El problema es que una cosa me lleva a otra y otra cosa me lleva a otra y llega un momento en que ya la conciencia no cumple su función. Y cuando la conciencia se cauteriza, es grave el asunto. Pero realmente el que encubre su pecado no prospera. Pero dice también, que es la buena noticia dentro de esta verdad, es que más el que lo confiesa y se aparta,
alcanzará misericordia. Ahora, la iglesia que tolera el pecado destruye a sus miembros. La iglesia que tolera el pecado destruye a sus miembros. Parece una iglesia chévere, pero no es chévere. Me estás matando lentamente. La iglesia que tolera el pecado destruye a sus miembros y no los ama. Porque si algo dice la Biblia o enseña es que el padre que ama a su hijo disciplina. Cuando a alguien no le interesa a usted, te dice, consume droga, anda para allá. Sí, sal con esa muchacha, no importa que te digan esto. Sí, anda para allá, no te pone límites. Por eso los jóvenes son siempre los más afectados, porque ellos piensan que son personas cool que están con nosotros porque nunca nos dicen nada. Y hay gente adulta que está entre ellos, pero lo que quiere es su mal y no les dice absolutamente nada. Pero no es que son cool realmente, es que no les interesas. Y cuando a usted no le interesa a nadie, mire, ¿sabe qué es lo más triste de la gente que está en la calle? ¿Sabe qué es lo más triste? Que no tienen nadie que se preocupe por ellos. No tienen una madre, no tienen un padre, no tienen un pariente, no tienen un amigo, y por lo tanto ellos pueden hacer lo que hagan y a nadie le interesa. Pero dentro de la iglesia, mis hermanos, la única forma en que nosotros podamos vivir como queramos y practicar lo que deseemos y que no suceda nada, es que realmente ni esté Dios allí, ni esa gente nos ame. Porque una persona que te ame, y cuando un hermano te llama y te sienta, no es para recalcarte lo malo que hiciste o para señalarte, sino para decirte, Pedro, devuélvete de ese mal camino. Arrepiéntete de eso, porque si sigues caminando en esa dirección, vas a caer en el abismo de la perdición. Y a veces uno no entiende cuando la gente te llama la atención y te molesta y te enluchas con la persona y dices, ¿por qué te metes en mi vida? Me estorbas. Pero esa persona está siendo usada por Dios para mostrarte su amor y decirte, devuélvete de ese mal camino. La Biblia dice que hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Sí, me la estoy vacilando, me la estoy comiendo, estoy disfrutando, pero te espera la muerte. Sigue caminando por allí. Hermanos, ¿cuántas personas no hubiesen deseado que sus amigos hubiesen sido más sinceros y más francos con ellos? Y mucha gente que en el día de hoy está padeciendo situaciones difíciles, hubiese deseado tener un pastor, un hermano, una iglesia que realmente fuera más justa y que sea realmente una iglesia que se hubiese atrevido a hablarle con claridad y con sinceridad y que no hubiesen simplemente consentido su pecado. Porque gracias a eso perdió su familia, perdió sus hijos, perdió su matrimonio y ahora anda solo como un perro vagabundo. Pero ¿qué tal si hubiese visto a alguien que lo confronte, que le muestre por las Escrituras y que le ponga en el lugar que debe estar, para que entonces reflexione, para que entonces se dé cuenta y se devuelva de su mal camino? Entonces, si se tolera el pecado, se destruye su miembro y manifiesta que no hay amor por ellos. Porque el pecado impide el avance de los creyentes, mis hermanos. Cuando usted está en pecado, impide el avance suyo. Estanca su vida espiritual y nubla su mente y ensordece sus oídos espirituales. Hay gente que está sorda espiritualmente. No pueden discernir la voluntad de Dios, no pueden comprenderla porque andan como no deben. Ahora Pablo confronta a los creyentes porque ellos estaban conscientes, sabían del pecado dentro de la iglesia y no habían hecho nada en lo absoluto por resolverlo. Ahora, esto es serio. Pablo se tomó el tiempo de tocar detalladamente este asunto. Por un lado, se jactaban de espiritualidad. Ah, sí, son muy espirituales. Pero ¿por qué permiten eso? ¿Ustedes creen que unas personas espirituales van a permitir eso? Ahora, quiero aclarar algo. Yo no puedo impedir que alguien peque. Incluso pueden engañarme a mí. Levanto mis manos. Y yo no puedo juzgar si realmente es sincero o es verdadero. Y el trigo crece con la cizaña, dice la Biblia. Y no estamos llamados a arrancar la cizaña, porque sacando la cizaña podemos sacar el trigo. Nos queda batallar con eso dentro de la iglesia. Y al final de los tiempos, entonces Dios apartará lo que es trigo y Dios apartará lo que es cizaña. Pero crece junto. Yo asumo que todos son cristianos. Yo asumo que todos son creyentes, que todos aman a Dios, que todos son fieles, pero cada uno sabe. Y yo, al igual que el Señor, tengo que reconocer que no sé dónde cayó esa semilla, si cayó en pedregales,
No sé exactamente dónde está, pero cada uno debe saber. Cada uno debe estar consciente y debe rogar al Señor, amén. Debe rogar al Señor por su vida espiritual. Entonces permitían eso. El orgullo impedía que los corintios vieran con claridad la realidad de las cosas. El pecado impide ver la verdad de las cosas. Estaban tan orgullosos creyéndose algo que no eran. ¿Se acuerdan de la iglesia de Apocalipsis? He aquí yo digo que soy rico y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y Dios le dice, tú eres un pobre, ciego y desventurado. Mendigo. Te aconsejo que de mí compres oro. Fíjense el consejo de Dios. Eso se llama la misericordia de Dios. Estaban mal espiritualmente. Pero ¿qué dice Dios? Te aconsejo que de mí compres oro. Yo puedo revestirte, puedo quitarte la inmundicia, puedo quitarte esos trapos que cargas encima y limpiarte y darte una vestidura nueva. Pero no puedo hacerlo por ti. Tú tienes que venir a mí, amén. Y aceptar tu condición, confesar tu pecado y pedir misericordia y que yo te arrope con esta gracia y con esta verdad. Se creían algo que no era, que no podían fijarse en el desorden que había. Hay gente que quiere poner orden en la vida de los demás, ¿sí o no? ¿No le ha pasado eso? Que tus hijos, que tu esposo, que tu esposa, y ustedes, y cómo andan así, y que no sé qué más. Entonces uno mira para atrás sin querer y se da cuenta de cosas que uno dice, ¿cómo este hombre? ¿O cómo esta mujer? Peor aún, desde aquí. Ustedes, que la Biblia dice que no sé, y no están viviendo nada de eso, hermano. Mire, realmente lo que califica a un hombre de Dios para hacer lo que hace no es la capacidad que tiene de estar en el púlpito, sino la vida que tiene después que se baja de él. Y realmente, mis hermanos, en Corintio había mucha gente que desde aquí era excelente y maravilloso, pero cuando se bajaban de allí, realmente mostraban su propia vulnerabilidad, su propio pecado, su propia maldad y su propia miseria. Entonces la idea es que nosotros podamos entender que al igual que los corintios debemos darnos cuenta de nuestro propio desorden. ¿Cómo está mi casa? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo están mis cosas? ¿Cómo está mi espiritualidad? ¿Cómo puedo ayudar a otro espiritualmente cuando yo me estoy hundiendo espiritualmente? Hay iglesias que quieren sacar a la gente del abismo cuando ellas mismas están descendiendo cada vez más y más y más. Hay gente que quiere que otros puedan salvar sus matrimonios cuando no están haciendo nada por los de ellos. Hay gente que quiere que Dios le hable, pero no acepta el consejo de Pablo. Si usted no es capaz de someterse a la palabra de Dios y escuchar con fe lo que Dios dice, ¿cómo puede usted esperar otra cosa? Entonces no podían darse cuenta del gran desorden espiritual que tenían en la iglesia. Y en vez de sentir vergüenza y pena, ellos estaban orgullosos. Bueno, eso puede pasar en cualquier lugar. Pero Dios nos sigue usando y nosotros somos de Dios y Dios nuestro. Dios nunca negó eso. Pero sí quería que la iglesia entendiera que esa no era la manera ni la forma y estaba corrigiéndolo. Pero sucede, mis hermanos. Sucede. Entonces sí es cierto. Este dicho, este escrito, el vicio es un monstruo con un semblante espantoso que en cuanto lo vemos lo aborrecemos. No obstante, mis hermanos, verlo a menudo y familiarizarnos con su rostro lleva primero a soportarlo y luego a tenerle pena. Ah, pobrecito, ¿verdad? ¿Qué van a hacer esos hombres? Tienen que tomar la vaca de un hacendado para comer, porque ¿de qué van a vivir? Salgan del monte. Vayan a la civilización y enfrenten la vida como todos los demás. Pónganse a trabajar, hagan otra cosa, luchen por sus ideales desde una perspectiva justa y correcta. Pero nosotros decimos, no, está bien que lo hagan, ¿verdad? Está bien. ¿Qué van a hacer? La gente comienza entonces a familiarizarse con su rostro y lleva primero a soportarlo, a tenerle pena y después lo abraza. ¡Ay, somos una familia! Y así es el pecado, mis hermanos, cuando se tolera dentro de la iglesia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 23, nos habla al respecto. Para que tenga gozo, ya vamos a estar terminando. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 23. Y dice lo siguiente. Ese es el mensaje de parte de Dios a la iglesia de Tiatira. Era una iglesia que estaba allí.
Y aquí hay una aclaratoria. Dios no se conforma con que hagamos unas cosas bien y otras las hagamos mal. Porque hay gente que está haciendo una labor social impresionante como iglesia. Está realmente haciendo cosas impresionantes, buenas obras. Pero nosotros sabemos que la salvación no es por obra. Y Dios no podemos calmar la conciencia de Dios como algunos creen haciendo cosas. Y no está mal que las hagamos. Pero Dios quiere que nosotros vivamos correctamente en todos los aspectos y en todos los sentidos. Y el mensaje para esta iglesia era: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio. Yo lo conozco. Y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, iba menguando. Y luego dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Primera presunción de pecado sucedió al principio de la iglesia con aquellas dos personas llamadas Ananías y Zafira. Y uno a veces no entiende el porqué de las cosas, pero para que tengamos una idea, ellos engañaron, según creyendo ellos a Pedro, engañaron a Dios. Porque la Biblia menciona en el libro de Hechos al Espíritu Santo como a Dios. Por eso nosotros decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo una misma cosa son, aunque son diferentes en cada uno del trabajo que realizan, pero son uno solo. Y Pedro le dice: ustedes no mintieron a los hombres, sino a Dios. Ahora, automáticamente, queriendo ellos jugar con la iglesia, queriendo ellos hacer algo que cualquiera lo ve inofensivo, Dios hizo una demostración de que la iglesia para Él tiene un valor importante y que debe ser pura y que debe ser santa y que no debe tolerar allí mentiras, engaño, falsedad, hipocresía, y automáticamente murieron. Y fue un ejemplo para el resto de los hermanos. Y créanme, cuando uno ve esas cosas, uno anda derechito. Cuando usted tiene varios hijos, y si uno juega la pelota y no hace nada, nadie le cree. Pero cuando los otros ven que usted suena al primero, el resto se encarrila. Y por lo menos no significa que no tenía deseo de hacerlo, pero por lo menos se reprime y dice: no puedo hacer eso porque hay consecuencias. Y miren lo que está diciendo la Biblia: esta iglesia tenía buenas obras, había hecho un montón de cosas, tenía amor, pero tengo estas cosas contra ti. Que retienes allí a esa mujer que enseña y que profetiza, dice, y enseña a mi pueblo, a mi siervo, a fornicar. Usted dirá: pastor, ¿significa literalmente que es fornicación, al igual como nosotros lo conocemos? Significa ambas cosas: fornicación espiritual y fornicación física. Porque la enseñanza que comúnmente se manejaba era: Dios no está pendiente del cuerpo, sino del espíritu. Mientras en tu espíritu tú adores a Dios y vivas para Dios, en tu cuerpo no importa, porque tu cuerpo es una naturaleza pecaminosa, caída. Y así es, y el cuento era ese, y mucha gente incauta, ignorante, desconocedora, practicaba todas estas cosas. Y Dios aborrece eso, mis hermanos. Y estaba molesto. Y fíjense que va directamente con el líder de la iglesia y luego con la persona que estaba trabajando junto con ese líder. Y dice: tú eres quien retienes a esa persona allí. Tú permites que siga allí cuando no debe estar allí. Tú no has sido lo suficientemente fuerte para confrontarla. Estás como acá. Le tienes miedo a Jezabel. Porque ese fue el pecado de acá, mis hermanos. Era terrible, pero tan macho que se la daba acá, tan bravucón, y Jezabel lo tenía como quería. Ahora, ¿qué quiero decir con esto, mis hermanos? No es suficiente con decir: bueno, hermano, es con lo que cuento, son los que hay, y yo quisiera que ellos fueran mejores, pero es el hermanito que tengo allí en la iglesia, y bueno, él a veces dice blasfemias y dice mentiras, pero ¿qué vamos a hacer? Es el que mejor habla de todos. Es la cara más sexy de la iglesia. Ni modo que ponga fulano de tal, que tiene la lengua recortada, que no habla libre y francamente, que no tiene fluidez. No, yo quiero una imagen comercial para la iglesia. Alguien que tenga feeling con el público, que hagan buen equipo, que la gente se identifique con él. Ese es el error, hermano. Tal vez ella tenía la verborrea ahí en la iglesia. Tenía la capacidad. Y qué bien, ¿verdad? El problema es su mensaje distorsionado, que está llevando a la gente a fornicar, que está llevando a la gente no solamente a fornicar, sino también a caer en adulterio y en idolatría, mis hermanos.
Ahora, ¿qué dice Dios? Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Diga conmigo, Dios es bueno y misericordioso. Hermano, dígame usted, pudiendo Dios mandarle un rayo y consumirlo y destruirlo, y eso lo vemos en nuestra propia vida. La Biblia dice, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Pero eso no indica que su misericordia es para siempre, mis hermanos. Por eso nosotros no podemos jugar con las misericordias de Dios. Y dice la Biblia, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. La disfruta, la goza. Y es más satisfactorio para ello y para ella eso que mi voluntad. Y he aquí que yo la arrojo en cama y en gran tribulación, las consecuencias. Y luego dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán. Esto es importante, hermano, porque estas iglesias representan la condición de la iglesia actual en nuestro tiempo. Es un mensaje para ellos y un mensaje para nosotros. Hay un mensaje, ¿verdad?, específico para ellos y un mensaje trascendental para nosotros. Y la manera de nosotros identificar la iglesia de los últimos tiempos tiene que ver con esto, mis hermanos. Con estos mensajes. Este es el alfa y el omega, el principio y el final. Y esta es la revelación. Bienaventurados los que oyen y leen y creen esta profecía, dice la palabra. Entonces hay un mensaje trascendental que nos dice que hay lugares, que hay personas, que hay gente que Dios le está dando tiempo de que se arrepientan, pero no quieren. Por lo tanto, las consecuencias son inevitables. Y no salga doña Pancha diciendo que Dios es malo, que Él no puede creer en un Dios así, que ese Dios no existe en su mente. Bueno, es el Dios de la Biblia. No necesita entenderlo todo ni comprenderlo todo, pero le puedo decir algo, Dios sabe lo que hace y lo que Dios hace es mejor para nosotros. Nosotros no somos más buenos que Dios. Nadie aquí puede tener un mejor plan que Dios. Ni nadie aquí tiene más misericordia que Dios. El decir que Dios no puede hacer eso por esto y por aquello indica que usted es más misericordioso que Dios. Y eso es un pecado, mis hermanos. Y es un error garrafal, fuerte, feo. Ahí está entonces la Biblia mostrándonos. Esta iglesia toleraba el pecado y específicamente la inmoralidad sexual, bajo la bandera del amor, la tolerancia y la unidad. Ese es el lema de la iglesia de este tiempo y de la iglesia que el anticristo quiere que se levante. Amor, ¿qué más? Tolerancia. Con el cuento de la tolerancia la gente quiere sacarte los ojos. Tolera, pero la tolerancia es recíproca, mis hermanos. Yo te tolero, ahora tolérame tú. Pero el mundo impone su tolerancia, pero no quiere tolerarnos a nosotros. Por eso lo persiguen a usted y le dicen lo que le dicen. Entonces, está la Biblia claramente diciéndonos que bajo la bandera del amor, la tolerancia y la unidad, aunque parece algo digno de elogiar, si no se arrepienten, traerá el juicio de Dios a la iglesia. ¿Se acuerdan del capítulo 10 y 11 de la Santa Cena de Corintios? Dice la Biblia que algunos duermen. Esos dormidos allí no es que estaban durmiendo, sino que por causa de ¿qué? Del pecado, mis hermanos. Por causa del pecado. Ahora, claramente la Biblia nos muestra que para Dios es muy importante la pureza y la santidad de su iglesia. Para Dios es muy importante la pureza y la santidad de la iglesia. Hermano, Dios dice que hay recipientes de honra y recipientes para vasos comunes, fines comunes. Si usted quiere que Dios lo use, usted tiene que vivir en santidad. Si usted quiere que Dios haga de usted un instrumento útil para su obra, usted tiene que santificarse y apartarse, guardarse, limpiarse. Pero usted no puede vivir como quiere y aún así pensar que Dios está obligado a usarlo. Y mucha gente, créame, cree y piensa que a pesar de cómo viven, Dios va a usarle. Dice, irrevocables son los dones. Error. Habría que estudiar con exactitud lo que eso significa, pero créame, no es posible que Dios use a una persona viviendo de manera contraria y de espaldas a Él. Entonces para Él es muy importante la santidad y la pureza de su iglesia. La integridad, la honestidad y la transparencia debe caracterizarla. La iglesia debe ser transparente. Aquí no podemos andar defendiendo a la gente. Él es mi escudero. Hay cosas que la gente inventa, mi hermano. Yo puedo entender que mi hermano me ayuda, mi colaborador, mi adjunto,
andamos para arriba y para abajo, pero eso no implica que Él es un escudero para tapar las verdades que dicen contra mí. No, incluso si lo estoy haciendo mal, Él es el primero que debe confrontarme. Por eso le dije, las iglesias fracasan porque los diáconos son escogidos por el pastor. Porque es mi amigo, mi compadre, en el mundo vivíamos juntos y ahora nos volvimos cristianos, entonces andamos juntos. Y él tiene que ser leal a mí, enseñan una lealtad no a la obra, no a la iglesia, no al Señor, sino al pastor o al líder con el que está trabajando. Entonces no digan nada aquí mal de nadie. No, nosotros somos amigos, tenemos que cuidarnos. Yo no puedo permitir que hablen mal de él. Eso es verdad, pero cualquiera le pasa, hermano. ¿En qué mundo estamos viviendo nosotros? Esa no es la iglesia santa, transparente, pura e íntegra que Dios quiere. Ahora, yo entiendo que si algún hermano cae en algo, dice la Biblia, con espíritu de mansedumbre, siéntate con él, habla. Pastor, yo lo quiero mucho. De verdad que usted es un hombre que yo amo y le doy gracias a Dios por su vida y no puedo negar todo lo que Dios ha permitido en mi vida por medio de usted, si así ha sido el caso, ¿verdad? Pero tengo que decirle algo, pastor. Esto está mal, pastor, no es correcto. Hermano, está mal, mire lo que dice la Biblia, usted mismo nos lo enseñó hace años. Usted hablaba en contra de esto, ¿por qué ahora dice que eso no es así? Pero se requiere mucha humildad, ¿verdad? De parte del otro para escuchar y ser, sobre todo más que humildad, yo creo que sensibilidad espiritual para saber discernir la voz de Dios. Porque créanme, hermano, nadie está exento de fallar, de caer, de cometer un error. El problema aquí no es si caemos o fallamos. El problema es después que hagamos o caigamos o fallemos, Dios primeramente guardándonos. Si llegase a suceder, ¿cómo vamos a reaccionar ante la voz de Dios? ¿Cómo vamos a reaccionar ante el mensaje de parte de Dios? ¿Cuál va a ser nuestra actitud a su voz? Y sucede. La iglesia entonces en el día de hoy le falta integridad, le falta honestidad, le falta transparencia y no es lo que la caracteriza. La inmoralidad sexual tiene un tremendo poder para destruir familias. Un tremendo poder para destruir familias, iglesias y comunidades, hermano. No es lo mismo después de estas cosas y de estos escándalos una iglesia. Aunque Dios puede perdonar a los individuos o al implicado en el caso, pero no es lo mismo. ¿Cuánta gente se decepciona por causa de nuestro testimonio de la iglesia y de la obra? ¿Cuántos sufren los nuevos creyentes que se ven envueltos en estos escándalos, que escuchan sobre esto? Se sienten traicionados, heridos. Ciertamente la salvación no debe ser puesta en los hombres, pero díganme ustedes, mis hermanos, Pablo dijo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Imagínense que Pablo diga, yo soy un hombre de Dios, vengo a hablarle de parte de Dios, pero no me miren a mí. No miren mis defectos, no miren mis debilidades. Yo soy una persona que en cualquier momento puedo cometer un pecado como este y no tengo la moral suficiente para decirle, vivan así. No puede, mi hermano. Sé imitadores de mí como yo de Cristo. Con debilidad, con mucho temblor, rogando a Dios, rueguen por mí para que a fin de abrir mi boca me sea dada palabra de sabiduría. Pero en ningún momento puede Él ocultarse. No, somos carta abierta, cartas leídas por el mundo. Estamos expuestos, somos figuras públicas, aunque la gente no lo entienda de esa manera. Usted es una figura pública, donde usted come, ahí lo ven. Por eso la gente dice, ¿y cómo comerá el pastor allí si es tan caro? Si hasta no hace mucho lloraba porque decía que no alcanzaba nada, ¿y cómo ahora entra y sale? Y la gente se pregunta cosas, mis hermanos. Y uno tiene que, lastimosamente como pastor, no estoy diciendo que va a negarse de disfrutar de las bendiciones que Dios le permita, porque a veces no es que uno lo puede pagar, otro lo paga por ti. Pero me refiero, tienes que ser muy prudente. ¿Cómo te conduces? ¿Dónde te metes? ¿Qué haces? Tienes que tener conciencia de lo que están a tu lado. Y no porque sea pecado, sino porque es el corazón de un pastor y de un siervo de Dios. No quiero nada que sea tropiezo para mis hermanos, que los lleve a pensar, que les haga sentir mal. No quiero eso, quiero lo mejor para ellos. Desde luego que hay un tema con la madurez. Pero también se pasan, hermanos. También abusan y se pasan. Y entiendo a muchas personas y muchos heridos. Falta entonces transparencia. Entonces el pecado sexual es un tremendo daño que se le hace a las familias, a las iglesias, a las comunidades. Porque destruye la integridad sobre la cual se basan esas instituciones. Nosotros decimos que la familia fue instituida por Dios, ¿sí o no?
Decimos que estamos en contra del divorcio. Decimos que no es la solución, que no es la vía. Abogamos por la vida humana. Abogamos realmente porque la familia entiendan que deben casarse, que es el orden de Dios. Pero si nosotros vivimos en divorcio, el pastor se divorció, se volvió a casar, se volvió a divorciar, se divorció el hermano, se divorciaron los líderes, pero ahí no hay disciplina, ahí no se examina nada. ¿Qué puede pensar la gente de esta iglesia? Usted pierde autoridad moral y espiritual delante del mundo cuando la iglesia vive en total desacuerdo con la palabra de Dios. Número 2, y con esto terminamos, mis hermanos. Nosotros no podemos ser más buenos que Dios. Entienda eso. Maestro bueno, ¿por qué me llamo bueno? Bueno, Dios. Respondió el Señor. No podemos ser más buenos que Dios. Primero, eso será imposible. Si hay alguien bueno y misericordioso, es Dios. Si hay alguien bueno y misericordioso, es Dios. Y debemos aceptar el consejo de Dios y ponerlo por obra. Y la disciplina, mis hermanos, forma parte del plan de Dios para nuestro crecimiento. No se la quite. Es como quitarle la leche a un bebé y exigirle que crezca. Quitar la disciplina de la iglesia y creer que la iglesia va a crecer es un error y va en contra de la voluntad de Dios. Por lo tanto, usted no puede ver la disciplina como una falta de amor, sino al contrario, una extensión del amor de Dios necesaria para nuestro crecimiento. El problema que existe en nuestros días es que tenemos al mundo, al igual que los corintios, dentro de la iglesia. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Tenemos al mundo dentro de la iglesia. Así como nuestra sociedad está corrompida, se ha introducido su distorsión de la verdad dentro de la iglesia. Y la iglesia piensa igual al mundo. Ya los pastores dicen, hermanos, si no pueden vivir juntos, a paz los llamó el Señor, divórciense porque es mejor que estén bien. Debieron haber pensado eso antes de casarse. Deben tomar en cuenta la palabra de Dios que dice al principio no fue así. Deben tener en cuenta lo que Dios dice después, de acuerdo al caso, de acuerdo a la situación de cada uno. Pero no nos vale lo que Dios diga. No me importa. Entonces, si como nuestra sociedad está corrompida y ha distorsionado la verdad, así también se ha introducido dentro de la iglesia. Y hoy tenemos nuevas tendencias, nuevas filosofías de iglesia distintas a las descritas en la palabra de Dios. Yo no me imagino a Pablo lidiando con la iglesia de hoy. O mejor dicho, me lo imagino, pero fajado duramente contra ella. Hablando claro y sin tabú. Entonces tenemos nuevas filosofías de iglesia, distintas a las descritas en la palabra de Dios. Y existen las iglesias hippie. Es un término personal que yo le atribuí porque es lo único que puedo pensar. Iglesia hippie. ¿Qué es una iglesia hippie? La iglesia hippie es paz y amor. Paz y amor. No, hermano, la paz es más importante. Paz y amor. Paz y amor. Paz y amor. Haz el amor y no la guerra. No necesitas estar enluchado, hermano, con las ovejas. Además, eso corre la gente. Shh. Cállalo. Ponlo delante de Dios, pero no le digas nada. Acuérdate que tiene negocios. Se puede ir. ¿Quién va a sustentar el comedor? La escuela. ¿Quién va a dar para los equipos? El alquiler va a tocar, es en dólares. Piensa con la cabeza. Para eso Dios nos dio mente, para que pensemos. Y si está dormido, dice, oye, este hombre es sabio. Y me está hablando de parte de Dios. Porque mucha gente, el diablo se les presenta con corbata y les da unos consejos destructores y dicen, Dios me habló. Pero no es Dios, mis hermanos, que está hablando. Dios nunca hablaría en contra de lo que ya ha dicho. No, pero el Espíritu Santo lo usó y habló una palabra. El Espíritu Santo no contradice la Biblia. El Espíritu Santo no echa por tierra lo que dice Apocalipsis ni lo que dice Corintios. Al contrario, recuerda y refuerza y reafirma lo que la Biblia ya dice. Entonces esta iglesia de paz y amor, de hace el amor y no la guerra, aquí no te condenamos, aquí no somos legalistas. No tienes que ser diferente. ¿Para qué? Aquí te aceptamos tal cual como eres. Dios no acepta a nadie tal cual como es.
Llega así como es, pero tiene que morir a él mismo. El que quiere venir en pos de mí, niéguese, dice la Biblia. Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo soy Pedro. Y yo soy así, yo soy volátil. Y a mí nadie me detiene, yo soy impetuoso. Sí, pero así no se puede, Pedro. No podemos ir al Señor como somos y no vamos a cambiar. Entonces, si una iglesia me dice que yo no debo cambiar, que yo no debo ser diferente, ¿qué diferencia tiene a otra religión? No tiene sentido, mis hermanos. Pero es la iglesia del día de hoy. Tampoco hablamos de pecado. Aquí te vas a sentir bien en nuestras reuniones. Te trae un amigo y solamente Dios será el que va a hacer una obra. Si se queda es porque es Dios, hermano. Pero olvídese, después de esto, no creo que quiera volver a venir el próximo domingo. Ahora, mi intención es que se quede, mi deseo es que vengan y no solamente él, muchos. Pero no voy a cambiar el mensaje, hermano. No vamos a cambiar capítulo 5 de Corintios. No tienes que ser diferente, tampoco hablamos de pecado y por lo tanto esa persona no dejará sus prácticas. Si no va a ser diferente, si Dios lo acepta como es, si no importa lo que practique, si no le decimos lo que es pecado, él sigue siendo el mismo. Por eso se siente también en la iglesia. Pero ¿qué va a pasar cuando Dios comience a exigirle? Cuando se dé cuenta que la vida cristiana tiene un costo, que seguir a Cristo es negarse a nosotros mismos. ¿Qué va a pasar con él? Si sabe de una iglesia que practica la disciplina, dirá que es una secta. Porque nosotros no tenemos muchos amigos como iglesia en el sentido de casa de oración aquí en Venezuela. O sea, compartimos con muy pocas iglesias. Pero las razones son que nosotros somos muy ortodoxos. Imagínese usted, yo soy ortodoxo. Somos muy legalistas. Somos muy retrógrados. Estamos achapados a la antigua y vamos como en reversa y nunca para adelante. La iglesia está en una nueva etapa, en una nueva era. Nosotros tenemos que cambiar. Imagínense ustedes. Tenemos que cambiar para entonces poder ser amigos. Porque no podemos ser amigos así. Entonces somos una secta, que somos religiosos, que somos legalistas, confundiendo realmente las cosas. Mire, la gente confunde orden con legalismo. Si usted es una iglesia que mantiene un orden, un equilibrio en el servicio, no, ahí son legalistas, ahí no le dan libertad al Espíritu. No, ahí no creen en el Espíritu Santo. Ahí todo el tiempo andan controlándolo todo. Pregunto, ¿quién controla a quién aquí? Pregunto yo, ¿nosotros podemos controlar el Espíritu Santo? Hace Él lo que Él quiere, ¿verdad? Nosotros no podemos retener eso, pero hay que entender algo. Nosotros no podemos confundir orden con legalismo. No podemos confundir realmente, mis hermanos, el equilibrio con religiosidad. Lejos de nosotros estén todas estas cosas. No somos legalistas, no somos religiosos, pero es lo que la gente interpreta. Hermanos que no quieren ser disciplinados, es lo que abunda. Y con esto terminamos. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el Espíritu, y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar una reunión de la iglesia, y estaré presente en espíritu, al igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre, al que anda con la mujer de su papá. Deben expulsarlo. Deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo en el día que el Señor vuelva. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa. Y aquí quería llegar. Hermanos, el entregar a ese hombre, a Satanás, significa despídelo de la iglesia y entrégaselo a donde pertenece. El mundo, dice la Biblia, que el príncipe de este mundo es. Y el Satanás es padre de mentiras, dice la Biblia. Y dice que las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer, le dijo Jesús a una cantidad de religiosos hipócritas. La Biblia dice, si él realmente es creyente, él no va a soportar vivir bajo los lineamientos del mundo. Una persona que ha nacido de nuevo y que ha cometido un pecado y que realmente la iglesia está trabajando en él, y póngase que él se rebela y póngase que la iglesia lo expulsa, estando en el mundo, él sentirá el dolor, el pesar de no estar
en el servicio con sus hermanos. Sentirá el pesar y la vergüenza que le ha causado a la iglesia. Sentirá el pesar incluso de haber ofendido a Dios primeramente y de haber manchado el nombre de los santos en medio de este mundo. Él tendrá que volver y reconocer su pecado. No puede volver así como por la puerta grande, así como aquí llegué yo nuevamente. Deben perdonarme porque es lo que dice la Biblia. Y les estoy dando una oportunidad de que me perdonen. Porque la gente comete pecado de adulterio abiertamente, ofende a la iglesia, ofende a Dios. Todo el mundo lo sabe en los medios de comunicación y regresa diciendo y exigiendo su cargo. Quiero seguir haciendo lo que hacía en el mismo horario, a la misma hora y que todos me respeten. Como que si lo hubiesen difamado. Un hermano verdaderamente creyente, excomulgado de la iglesia, regresa y dice: hermano, he pecado contra el cielo y contra ustedes. Reconozco mi pecado, mis hermanos. Fallé, me duele en mi corazón. Estoy sufriendo las consecuencias de eso, pero quiero la restauración de Dios. Quiero, primeramente, porque ya estoy en paz con Dios. Se supone que ya hablé con Dios, se supone que ya le pedí a Dios que me perdonara. Ahora vengo humildemente delante de ustedes a reconocer mi condición y a pedirle perdón por lo que hice. La iglesia no está en contra ni quiere destruirlo, al contrario, dice: hermano, te perdonamos. Ahora viene un proceso de demostración de tu arrepentimiento. Ahora tienes que sentarte a escuchar, a analizar. No es porque queremos sentarlo porque nosotros somos malos. Es que eso nos va a demostrar si realmente él está arrepentido. Pero eso no se hace, mis hermanos, en el día de hoy. Y menos si es un líder. Entonces los hermanos no quieren ser disciplinados. Usted habla con ellos y dice: si le dices a la iglesia, me voy de la iglesia. Me voy de aquí porque no voy a quedarme aquí para que me estén juzgando y para que me estén señalando. Si no me aceptan así, si no me aceptan de esa forma, entonces me voy de la iglesia. Claro, como ahora es muy fácil introducirse en otra iglesia. Pero en los tiempos de Pablo no era tan sencillo como: me voy de Corintio. ¿A dónde te vas? Pregunto, ¿a dónde te vas? Porque ser cristiano en este tiempo es difícil. Persiguen, matan, meten preso. ¿Te vas a Roma? Pregunto, cuando llegues a Roma, ¿qué vas a decir? Porque los hermanos están advertidos. Cuando usted está bajo persecución, usted no es que llega fulano y dice: yo soy hermano en Cristo y aquí estoy. ¿Quién es usted? ¿De dónde viene? ¿Por qué viene? ¿Quién es su pastor? ¿Dónde está su carta de recomendación? Vamos a mandar al hermano Epafrodito que viaje a Corintio para que hable allá exactamente por qué usted salió de Corintio. Cuando le echan el cuento, no, ya el hombre se ha ido, sabe que ahí no va a tener cabida. Pero el problema de nuestros días es que alguien que no quiere ser disciplinado porque cometió adulterio, porque fornicó, porque estafó, porque robó, porque dañó a alguien. Entonces él se va de esta iglesia y llega ya a otra iglesia en la otra esquina y dicen: ha llegado un hombre que ha sido lastimado, herido por unos hombres malvados que odian y que no saben lo que es la misericordia y lo que no saben el perdón. ¡Aleluya, santo! Yo no digo que esto no pueda existir en un momento en verdad, guiado por el Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué es triste, hermano? Que nosotros estemos jugando a la misericordia y al amor cuando Dios está aborreciendo a un individuo y cuando Dios no lo quiere y cuando Él no se ha arrepentido de su pecado. Si un pastor es serio, mi hermano, lo primero que debe hacer es: hermano, ¿de dónde vienes? Cuando las personas andan en la verdad no tienen temor a nada. Hermano, yo vengo de la iglesia fulana de tal. Ajá, ¿y qué pasó, hermano? Incluso aunque sea una iglesia que no sea correcta doctrinalmente, pero tener el derecho de saber por qué está aquí ahora. ¿Qué fue lo que lo movió? Hermano, me movió venir aquí porque, bueno, tal cosa. Y no, yo hablé con mi pastor, yo le dije que no me iba a seguir congregando. Si usted tiene la posibilidad de hablar con ese pastor, sería bueno, hermano. Mire, ¿de cuántas cosas se entera uno cuando habla con un pastor? Hermano, lo que pasó fue esto, fue esto, fue esto. Eso lo ayuda a usted a estar alerta, porque a veces nosotros nos creemos más buenos que Dios y los esperamos con los brazos abiertos, sin importar quién fue, ni qué está haciendo, ni qué hizo. Ven aquí, que aquí no te condeno. Recíbanlo. A esa gente, mis hermanos, que aparentemente pareciera que lo ama a usted, o que ama a estas personas que se van bajo esa condición, a esa gente no le interesa el bienestar espiritual de él, ni de ella. A esa gente lo único que le interesa es la cantidad y los números. Uno más no importa, uno más cuenta.
Lo que le interesa realmente no es su bienestar espiritual, sino que usted sea aparte de esta iglesia y que nos llegue un numerito más para la membresía. Y luego con todo y eso, mis hermanos, usted no arregla su situación, sino que sigue igual. Ahora, pregunto, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Tenía razón Pablo de hacer lo que hizo y de decir lo que dice? Yo creo que sí. Y como iglesia nosotros debemos aceptar la necesidad de la disciplina. La disciplina no es algo para vengarse, no es algo que se ejerce despiadadamente. Es un proceso que comienza de menos a más y la intención es que no llegue a más. La intención es que se pueda solventar en la primera hablada, a lo mucho con los testigos y que hasta allí quede. Ese es el deseo de Dios. Pero la iglesia debe estar consciente que aunque tenemos un mundo indisciplinado, irreverente, nosotros necesitamos seguir ejercitando la disciplina. Y vamos a usar los mismos mecanismos que Dios dejó, que han sido lo que preservaron la iglesia durante toda la historia y es lo único que puede garantizar que se mantenga en pureza, santidad y integridad. Es lo único. Ahora, Pablo se despide de esta carta y dice, es terrible que se jacten sobre este dicho o asunto. No se dan cuenta de ese pecado. Un poco de levadura leuda toda la masa. Mire la sabiduría de Dios, hermano. Aquí hay gente madura, gente nueva creyente, gente que tiene tiempo en el Señor y gente que tiene poco. En palabras de nuestros días sería una manzana mala daña toda la caja. Dios en su sabiduría prevé lo que yo no preveo. Por buena gente a uno le pasan muchas cosas. Y dice, no, yo lo voy a meter aquí. No tiene nada de malo. Yo lo voy a poner de este lado. Yo lo voy a restaurar. No puede haber restauración si no hay arrepentimiento y confesión de pecado. Meter a un delincuente sin reconocer él mismo que es un delincuente y que es un pecador y que necesita ayuda, se transforma en una desgracia para la iglesia. Una manzana mala daña la caja y un poco de levadura leuda toda la masa. No hay forma de que diga, no, este se leudó y el resto no. Toda la masa va a sufrir. Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Eso no significa que si alguien está en pecado, yo no le voy a hablar. Se refiere a aquellos que rebeldemente y abiertamente y libremente, a pesar de las correcciones, persisten en mantenerse con una actitud de rebeldía, de egoísmo y de maldad y de seguir viviendo como quieren. Entonces usted como hermano no puede tratarlo como un creyente. ¿Cómo va a tratar a una persona que abiertamente y libremente manifiesta por su testimonio que quiere vivir de esa forma? Pablo dice, yo les recomiendo que no se junten con él, que no se reúnan con él. Y luego dice, pero no me refería a los incrédulos, porque tenemos amigos incrédulos, divorciados, que están separados, que están en pecado, pero a eso tenemos que predicarle a Cristo, ganarlos para Cristo. Dice, no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o son avaros o estafadores o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar a ese tipo de gente. Vivimos entre ellos, convivimos entre ellos, pero estamos en el mundo, pero no somos como ellos, mis hermanos. Estamos en el mundo, pero no somos como el mundo. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno, oiga bien, que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es un borracho o un estafador. Ni siquiera coman con esa gente, hermano. A veces uno tiene que separarse de personas, no porque lo odia. Pero si él está viviendo esas circunstancias, esas situaciones, y se ha hablado, se le ha dicho, se le ha comentado, gente ha dispuesto su corazón para ayudarle, y él abiertamente y libremente, y yo lo llamo en su deseo de ignorancia voluntaria y en una rebeldía constante, persiste en mantenerse allí, yo no puedo estar acompañándolo en su ministerio y decirle, aquí estoy yo, porque al yo estar ahí le estoy mandando un mensaje a todos los que saben lo que hace, le estoy diciendo, no importa, a pesar de eso podemos seguir sirviendo a Dios. Y el daño que causa en las mentes, en las conciencias, en los débiles en la fe, es terrible.